Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José. Práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la Moderno. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy con el tema de la Pascua de Resurrección, en este día tan glorioso, hoy, Domingo de Pascua. Gratamente estoy conversando con el padre Eduardo Córdoba, escriturista, doctor en Sagradas Escrituras, en Teología Bíblica, profesor en la Universidad Pontificia de México, decano de la Facultad de Teología de esta universidad. Padre Eduardo, ya que es usted escriturista, vámonos a escarbar en las Escrituras. ¿Qué tanto está, digamos, anunciada o profetizada esta Pascua, esta resurrección de Cristo? Y luego, ¿qué tan notificada está? O sea, Antiguo Bien. Y Nuevo Testamento. Sí. En el Antiguo Testamento se da esta situación interesante. El tema de la resurrección es uno de los puntos que, podríamos expresarlo así, fueron revelados hacia el final de la antigua alianza. O sea, en la antigüedad, digamos en el siglo VIII, en el siglo X antes de Cristo, los textos que se pueden remontar a esas épocas no mencionan el tema de la resurrección. Mencionan el tema de, por ejemplo, de la retribución, el justo que es recompensado, etcétera, pero más bien existe la idea de que si yo quiero el beneficio de Dios, un favor de Dios, que me dé larga vida. Por ejemplo, dirá el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Avanzando en el tiempo, tenemos que esperar hasta el siglo II, cuando ya se habla de la resurrección corporal en el libro de Daniel y sobre todo en los libros de los Macabeos. Ajá. Cuando aquellos que son martirizados le dicen a Antíoco, el rey, que quería obligarlos a cumplir la ley que él establecía y que iban a morir mártires, decían: vamos a perder estos miembros, va a pasar cualquier cosa, pero vamos a resucitar con nuestros cuerpos, con nuestros miembros que ahora perdemos. Entonces ya está ahí anunciada la resurrección. Ahora, en el Nuevo Testamento, y pensando en esos años del 30 al 70, lo que llamamos la primera generación de cristianos, en esa época habría tradiciones orales. Pero un punto clave, no podía faltar, era el tema de la resurrección de Cristo. Y aquí tenemos que citar a San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, porque en ese capítulo, usted mencionaba hace un momento la frase: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Ajá. Ahí está, en ese capítulo 15, que es extenso, y que San Pablo les escribe a los Corintios y aborda ese tema, porque para los griegos era difícil de aceptar y era como indeseable el pensar en la resurrección de los muertos. Ajá. Porque se hacían estas reflexiones, quizá por influencia de Platón. Decían, bueno, con la muerte el alma se separa del cuerpo.
queda liberada del cuerpo porque está como en una cárcel. Hablar de resurrección significaría que el alma regresa al cuerpo y no es deseable. Entonces San Pablo en ese capítulo 15 de 1 Corintios les dice a los corintios eso, que Cristo resucitó, y es una carta escrita por el año 55 aproximadamente. Y es muy interesante el inicio porque les dice a los corintios: hermanos, les recuerdo el evangelio que les prediqué, la buena noticia, que ustedes aceptaron, y es un evangelio en el cual ustedes se van a salvar si lo mantienen firme. Ante todo, y aquí está como el núcleo del querigma, del primer anuncio, ante todo les prediqué que Cristo murió según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó según las Escrituras, y que se apareció a muchos hermanos. Incluso al final se me apareció a mí. Y luego va a hablar de la resurrección, pero ahí está el núcleo de la buena noticia. Ahí está Pablo, y después tenemos, por ejemplo, a Pedro, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, que negó al Señor. Ajá. Y todo lo que dicen los evangelios. Pero ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya con la venida del Espíritu Santo, San Pedro, que negó al Señor 3 veces, se enfrenta a la multitud, a toda la gente reunida, y les dicen: hermanos, ustedes dieron muerte a alguien que era inocente, que era justo, pero sepan que esto entraba dentro de los planes de Dios, porque el Señor lo ha resucitado. Sí. Ahora, está resucitado, y ¿qué tienen que hacer ustedes? Crean en el Señor Jesús, bautícense para que se les perdonen los pecados. Sí. Con esto que nos dice Padre Eduardo, ¿qué habrán pensado o qué habrán entendido los apóstoles cuando Jesús les da los avisos de su pasión? El Hijo del Hombre será reprobado, será entregado en manos de los pecadores, le matarán y resucitará al tercer día. ¿Qué habrán ellos entendido? Vamos a dejar la pregunta aquí, pero vamos a más contenido informativo. Mire, ¿cómo vemos la Iglesia? Claro, la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual, al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Con su muerte ha vencido la muerte y a los sepultados ha dado la vida. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los corintios: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia, y constituye la confirmación de todo lo que hizo y enseñó, pues al resucitar ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina sobre lo que había prometido. Por ello San Pablo establece que si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Padre Eduardo, entonces, en esos anuncios de su pasión, muerte y resurrección, cuando el Señor le dice a los apóstoles que habrá de resucitar, ¿qué habrían entendido ellos? Si además nunca nadie había resucitado. Lázaro había sido revivido, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, pero resucitar, ¿qué entendieron? Podemos suponer que habría diferencia en cada uno de ellos acerca de quién comprendería algo
quién comprendería algo más o quién no comprendería, porque los mismos evangelistas, sobre todo San Marcos, nos hacen ver que los apóstoles, y lo dice explícitamente el evangelista, no entendieron aquellas palabras y no preguntaban por temor. Y de hecho hay algún pasaje donde se dice, entonces el Señor les enseñó tal o cual cosa, y ellos no entendieron de momento aquello que había dicho el Señor. Pero ya cuando resucitó, recordaron las Escrituras y que eso había sucedido. O sea que el evangelista, como quien dice, nos está hablando, sí, claramente de la etapa de Jesús, pero inserta un dato que ya sería una experiencia ya después de la resurrección, ya cuando él está escribiendo. En su momento no entendieron, pero después sí. Sí. El Espíritu Santo. Así es. Sí. Les hizo ver lo que no habían visto, conocer Sí. lo que no habían conocido, saber lo que no sabían, entender lo que no habían entendido. Así es. Y volviendo al tema de pasajes así importantes que nos hablan de la resurrección, y con este texto entramos a un tema muy relacionado con la Pascua de resurrección. Esto que es el centro del querigma y el centro de nuestra fe, también nos lleva a aspectos litúrgicos, sacramentales e incluso éticos. Sacramentales porque, sobre todo con el bautismo y luego con la Eucaristía, celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Los dos sacramentos son pascuales. Y de hecho en la vigilia pascual tenemos como lectura previa al Evangelio un texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 6, donde dice San Pablo, entre otras cosas, Cristo resucitó de entre los muertos, ya no muere más, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Ustedes también, dice el texto, por el bautismo han muerto con Cristo para resucitar a una vida nueva. Aspecto sacramental o aspecto pascual de los sacramentos. Pero luego dice, por lo tanto lleven una vida nueva, una vida de resucitados. Esto nos lleva al compromiso ético cristiano, en el sentido de que constantemente hay que morir al hombre viejo, morir al pecado, para estar resucitando con Cristo constantemente a una vida nueva. Y ese es un tema que aparece en varios pasajes. ¿Estaríamos entonces nosotros viviendo aquí en nuestro mundo, todavía durante nuestra vida terrenal, en un continuo volver a vivir aquí por la acción de Cristo, y ya luego dejar este mundo para resucitar e ir a la gloria? En un sentido plenamente real. Ahora, también se resucita para la condenación. Sí. Sino qué chiste, ¿verdad? Sí. La retribución eterna, sí. La retribución. ¿Es retribución el cielo? Sí. Sí. Padre Eduardo, ¿cómo sabe usted tantas cosas y qué bien las explica? Ha de ser una delicia tomar clases con usted en la Universidad Pontificia. ¿De qué da clases allí? Actualmente de Orígenes del Cristianismo, de San Pablo y de los Evangelios. ¿En la licenciatura en teología? En el bachillerato en teología y en ciencias religiosas. Está el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Ajá. Bueno, sí. A ver, mi público ha de estarse preguntando, a ver, Roberto, pregúntale, aprovecha que al padre Córdoba, dos cositas que yo he oído con frecuencia. ¿A qué se refiere la expresión que decimos en el credo, que Cristo descendió a los infiernos? Eso es. Tenemos en la liturgia dos credos, digamos, dos formas de credo. Una es un poco más extensa, y para este tiempo de Cuaresma, Pascua, se nos ha sugerido la forma breve. Y efectivamente contiene ese dato: descendió a los infiernos.
en una mentalidad, digamos, de muchos siglos y muy simple, en una cosmología muy sencilla, el razonamiento sería: el cielo, y lo dice un salmo, el cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los seres humanos. Pero además del cielo, morada de Dios, la tierra, morada del ser humano y todos sus acompañantes y todas las plantas, animales, está el abismo. Está el abismo como la parte inferior. En una visión meramente horizontal está la parte inferior. Infierno, mundo inferior. Inferior, que le llaman los hebreos el Sheol, y los griegos le llaman el Hades con H, para indicar esa parte inferior. Ahora, infiernos viene del latín, de la parte inferior de toda esta visión tripartita. La parte inferior se le llama infierno. Pero eso de que descendió a los infiernos, obviamente no en el sentido de que haya descendido para experimentar lo que hay ahí, sino que descendió para llevar incluso la salvación a la región de los muertos, como dice por allí una homilía muy antigua, y parece que va describiendo el descenso de Cristo a los infiernos y que se encuentra con Adán y hay un encuentro con él. Esa es la idea. Levántate, tú que duermes, ¿no? Sí, no implica pues que Cristo haya estado en el lugar de los condenados. Así es. Otra pregunta de mi amable público, que supongo, pregúntale al padre Eduardo Hernández estar diciendo, ¿por qué cuando resucita el Señor y se le aparece por primera ocasión a Santa María Magdalena, ella primero no lo reconoce, lo confunde con el jardinero, y luego, cuando sí lo reconoce, le dice, pero él le responde: no me toques todavía? ¿Qué es esto? Una pausa, regresamos con esto y con más en esta Pascua de Resurrección en el Señor. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy.